Hola, a través de este video quiero hablarles de una emoción que todos hemos experimentado y es la culpa. ¿Te has sentido culpable por no cumplir con expectativas, por no ser la hija perfecta, la madre ideal, el profesional exitoso o el amigo incondicional? La verdad es que la culpa es una de las emociones más desgastantes, pero también es de las más comunes. Y hoy, a través de este video, quiero ayudarte a que puedas soltar ese peso y que puedas comprender de dónde viene y, sobre todo, cómo puedes transformarla en responsabilidad para crecer. Vamos a tomar en cuenta que la culpa es una emoción moral que nos avisa que hicimos algo que va contra nuestros valores o los de los demás. Y es una realidad de que experimentar culpa es útil porque nos ayuda a corregir, ¿sí? Pero cuando se vuelve destructiva es porque la culpa nos ha atrapado. Es decir, estamos experimentando de manera constante el sentir culpa. Y la realidad es que a veces la culpa no viene de un daño real, sino simplemente de no haber cumplido con expectativas externas. De manera que nos sentimos culpables, aunque no cometimos un grave error, sino simplemente por no haber sido como se esperaba. Te invito a que intentes recordar algún momento de tu vida en el que te hayas sentido culpable. Yo creo que todos hemos tenido muchos de estos momentos y en realidad es muchas veces por no cubrir con esas expectativas, ¿sí? Y es experimentar esta emoción. Pero vamos a reflexionar cómo es que aprendimos a sentir culpa. Y esto tiene que ver desde la infancia porque aprendimos que hay formas correctas de ser, de hacer, pensar y sentir, ¿sí? Y la sociedad, la religión, la cultura o la familia en ocasiones nos enseñan normas y es una realidad que necesitamos de ciertas normas, necesitamos tener como un encuadre, obviamente, de lo que es correcto, de lo que es equivocado, pero muchas veces esas normas se convierten como en mandatos que son rígidos, ¿sí? Como creencias como una buena madre siempre está presente, ¿no? Un hombre no llora, el éxito se mide con dinero o el amor verdadero lo perdona todo. Y la realidad es que todas estas normas, cuando queremos cumplirlas, ¿sí? Como desde la necesidad de cumplirlas, pues muchas veces generamos mucho dolor y sobre todo esta emoción de experimentar culpa. Porque es una realidad que incumplir estas normas pues obviamente nos va a generar culpa, pero además, si somos muy claros, en realidad no hay nada objetivamente incorrecto en no cumplir con ellas. Hay que tomar en cuenta que la culpa muchas veces no nace del daño, sino del desvío de una idea impuesta que nunca cuestionamos. Entonces, me parece que es un buen momento de que tú puedas identificar todas aquellas creencias que has interiorizado, todos aquellos mandatos y que puedas cuestionarlos y que tomes en cuenta si en realidad son objetivos o es importante dudar de ellos. También es importante tomar en cuenta que la culpa es una emoción generalmente secundaria, ¿sí? Y esto quiere decir que muchas veces la culpa no aparece sola, sino que surge como una reacción a otras emociones que son más profundas. Emociones que nos enseñaron a rechazar. Desde que somos pequeños es muy común como catalogar a las emociones en positivas y negativas. Y las emociones negativas no las experimentes, ¿no? El enojo no está bien visto, la tristeza, la frustración. Y es una realidad que no hay emociones ni positivas ni negativas. Las emociones son funcionales. Entonces, cuando siento enojo,
pero aprendí que una buena persona no se enoja, pues obviamente va a aparecer la culpa. Y en este punto en específico es importante diferenciar la emoción. Hay que abrirle los brazos y hay que experimentarla. Probablemente lo que nos tenemos que cuestionar es la conducta, es decir, cómo me comporto cuando experimento esa emoción. Y a lo mejor es ahí donde yo aprendí ciertas formas de expresar el enojo que no son muy funcionales y no me ayudan a lograr lo que yo quiero lograr o como yo deseo sentirme. Pero también tomar en cuenta que si me siento triste, si estoy vulnerable, pero crecí con la idea de que hay que ser fuerte, obviamente que me voy a culpar por no estar bien. Y en ocasiones si siento alivio tras una pérdida, también puede aparecer este sentimiento de culpa, ¿no? Como debería de sentirme mal. Y es una realidad que esta emoción obviamente no nos va a aportar mucho. Entonces, tomar en cuenta además que no solamente vamos a cargar con la emoción que experimentamos en un inicio, sino cargamos con dos, la que sentiste y la culpa por haber sentido esa emoción. Y es una realidad que no es adecuado sentir culpa por experimentar emociones. Todas las emociones las debemos de experimentar. Pero bueno, me gustaría compartirte una herramienta para validar estas emociones primarias. Y lo primero sería nombrar la emoción sin juicio, ¿sí? Que puedas decir, estoy enojada, solo eso, no es malo y es mi cuerpo hablando o me quiere decir que se transgredió un límite. Es ahí donde te puedes preguntar qué me quiere decir esta emoción, ¿sí? O sea, conectar con el mensaje. ¿Qué necesito realmente? ¿Por qué estoy experimentando enojo? Y tomar en cuenta y recordar que la emoción nos va a dar un mensaje, ¿sí? Nos va a decir qué hacer, pero no nos va a decir cómo hacerlo. Entonces es ahí donde abrimos como otras alternativas y podemos tomar en cuenta que sentir enojo no necesariamente tiene que expresarse con violencia. Sentir tristeza no significa debilidad, por el contrario, experimentar tristeza nos hace poderosos, ¿sí? Y sentir alivio no nos hace insensibles. Hay que validar como validamos a los demás. Y podemos utilizar algunas frases como, es válido que me sienta así. Estoy aprendiendo a aceptar mi emoción sin castigarme por sentirla. Y tomar en cuenta que todas las emociones tienen una función, ¿sí? Incluso las que son incómodas. Y si nosotros conectamos con esa función, si conectamos y somos capaces de escuchar ese mensaje, obviamente que vamos a estar en un vínculo más cercano con nosotros mismos. Vamos a sentirnos de una forma más equilibrada y vamos a poder tomar mejores decisiones. Recuerda que validar tu emoción es el primer paso para no sentirte mal por sentir. Lo primordial es validarnos y decir, yo puedo experimentar enojo, merezco experimentar tristeza, porque cuando estoy experimentando tristeza, muy probablemente es porque tuve una pérdida o porque hay algo que me duele. No hay emociones buenas ni emociones malas. Son solo emociones que necesitan ser escuchadas. Pero vamos a hacer una comparación entre lo que es la culpa y la responsabilidad, ¿sí? Como para que puedas entender la importancia de transformar esa emoción en el poder hacerte responsable. Porque la culpa te deja atrapado en el pasado, ¿sí? Es como estarnos lacerando con algo que hicimos o dejamos de hacer y definitivamente esto drena nuestra energía. La responsabilidad, por el contrario, nos empodera. ¿Por qué? Porque nos permite actuar en el presente. Y donde puedo cambiar es en este momento. Y si yo estoy enganchada en el pasado, pues no voy a poder hacer este proceso de cambio. La culpa
te castiga, ¿sí? O sea, es como una lógica que muy probablemente aprendimos. Si eres culpable, mereces tener un castigo. Pero la responsabilidad nos permite transformarnos. La culpa nos dice fallaste, mereces sufrir, ¿sí? Cometiste un error, no lo lograste y entonces mereces sufrir. Pero la responsabilidad dice, cometiste un error, pero puedes repararlo y aprender. Y yo creo que esta es la puerta que nos brinda esta posibilidad de ir mejorando día con día y encontrar diferentes formas de hacer las cosas. Porque es importante que podamos ser más compasivos con nosotros mismos. Pero bueno, vamos a identificar el origen de tu culpa. Y para ello te quiero compartir una herramienta en la cual te invito a que hagas este ejercicio de reflexión y te preguntes, ¿la culpa que experimento viene de una creencia, de un mandato o cometí un error real? Porque también todos cometemos errores. Y también que replantees el pensamiento, ¿sí? Que cambies el debería, ¿sí? Por hubiera preferido. Porque el debería nos genera una carga emocional fuerte y también como que nos deja como una idea de quedar en deuda con el otro, quedar en deuda conmigo mismo. Y el hubiera preferido es una elección y es como el primer paso para hacerme responsable. Algo que también es muy importante es que repares, si es posible, tener la humildad de pedir perdón, de hacer un esfuerzo por cambiar conductas, por intentar hacer las cosas de manera diferente y enmendar nuestros errores. Y también cambiar la narrativa, ¿sí? Que es esta historia que nos contamos. Y tomar en cuenta que nosotros no somos los errores que cometemos, ¿sí? Nosotros somos quienes aprendemos a través de esos errores. Y si lo vemos desde esta perspectiva, el error no me define como persona, ¿sí? No eres el error. También te invito a que practiques la autocompasión. Háblate como alguien a quien amas, ¿sí? Háblate con cariño, háblate con comprensión y tomar en cuenta que el problema no es haber cometido un error, sino castigarte de por vida por ello, ¿sí? Me gustaría poder hacer una metáfora y para ello te pido que imagines que eres como un río, ¿sí? Imagina que eres como un río y la culpa es una roca muy grande que detiene el flujo de ese río. Pero cuando eliges la responsabilidad, esa roca se convierte en parte del cauce y el agua fluye con más fuerza. Porque el pasado no se borra, el pasado no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos reinterpretar. Y cuando hacemos eso, lo integramos, pero además lo integramos con sentido. Y ese sentido nos permite transformarnos, ese sentido nos permite cambiar. Y justamente cuando cambiamos, nos vamos a acercar más a aquello que deseamos y a aquello que queremos sentir. Recuerda que no estás aquí para cumplir mandatos ajenos, ni para cargar con culpas eternas. Estamos aquí para aprender, estamos aquí para evolucionar y para sanar. La culpa es señal de que tienes conciencia y está bien. Pero lo que no está bien es engancharnos con esa emoción. Lo que podemos hacer es transformarla en la responsabilidad, que es esa señal de que has despertado. Si este video resonó contigo, compártelo, porque tal vez alguien más necesita dejar de culparse para empezar a vivir. Te invito a que pongas en práctica lo que te compartí en este video. Hasta luego.